Y vamos a seguir hablando en este caso de política internacional. En estos días aquí en Mediodía de Noticias hemos tenido la palabra de personas ucranianas, por ejemplo, que viven en la provincia de Entre Ríos, manifestando cómo sienten y viven, incluso con familiares en Ucrania, este momento. También ayer tuvimos aquí un especialista en política internacional hablando sobre el conflicto, los motivos de este inconveniente, de esta guerra entre Rusia y Ucrania, indicando que esto no es de ahora, sino que viene de unos años atrás. Y en este caso vamos a escuchar desde Rusia, desde Moscú, la palabra de este lado del conflicto en cuanto a su opinión y su experiencia, porque es apasionado de la política internacional, porque es egresado de la Universidad Estatal allí en análisis iberoamericano. En Moscú hablamos de Víctor Ternovsky. Víctor, es un gusto saludarte desde Entre Ríos, aquí Argentina. ¿Cómo estás? Sí, saludos, estimados colegas. Y yo creo que aquí lo importante, yo incluso diría, no es mi pertenencia, digamos, a la universidad, por ejemplo, rusa, sino que lo importante es que yo soy ciudadano ruso y nos toca directamente, obviamente, este conflicto, esta situación. Así que esta situación yo lo estoy, digamos, pasando como millones de mis compatriotas acá en Rusia, y entonces eso es lo que ocurre. Víctor, aquí en los últimos años en la República Argentina se ha utilizado mucho la palabra grieta en cuestiones políticas, dividiendo la opinión entre un lado y otro, ¿sí? Bueno, ¿cómo está Rusia en función de esta decisión de Putin de avanzar sobre el territorio ucraniano? ¿También está dividido o apoya la decisión? ¿Cómo se manifiesta esta opinión pública en Rusia? Sí, ahora tenemos estadísticas acá en Rusia oficiales y resulta que un 70% de la población sí que apoya a esa decisión del presidente ruso de iniciar esta operación que acá calificamos como operación de paz justamente, porque hay que entender que ese conflicto no es algo nuevo, no es algo que surgió de la noche a la mañana, es un conflicto que dura ya 8 años. Y además, lo triste es que este conflicto que ahora mismo está en todas las portadas era un conflicto evitable. Otra cosa que no se hizo, las contrapartes de Rusia no hicieron nada justamente para evitar este conflicto, y ahora vemos lo que estamos viendo. Y ojalá que obviamente todo el mundo quiere que termine pronto, pero era un conflicto evitable, eso hay que entenderlo. Entonces, pero cómo se despreciaron los planteamientos de Moscú, cómo se despreciaron justamente el empeño de Moscú de solucionar la situación por la vía diplomática, entonces ahora vemos ese resultado. Entonces, bien, el apoyo acá en Rusia, como vemos, es mayoritario. ¿Por qué? Porque desde Rusia se entiende el porqué de ese conflicto, porque a mí me toca, por ejemplo, ver lo que se escribe en particular en la prensa argentina, y desgraciadamente lo que vemos es desconocimiento, cosa obvia. Argentina, por ejemplo, se encuentra muy lejos del lugar de los acontecimientos, y a nosotros, como yo decía, nos toca directamente. Entonces eso es lo que ocurre. Víctor, cuando decís que era evitable porque no se tomaron en cuenta las intenciones rusas dentro de las negociaciones, ¿cómo se hubiera podido evitar? ¿Cuál era el planteo de Rusia? Sí, mira, realmente el tema por un lado es complejo, pero para poder verlo y no, digamos, hundirnos en detalles, vamos a justamente abordar aspectos esenciales. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, desde el año 2014 en Ucrania está teniendo lugar un conflicto interno, algo que en Rusia califican como genocidio. ¿Qué es lo que ocurrió? En el año 2014 en Ucrania se produjo un golpe de Estado y llegaron al poder unas autoridades a decir que ese fue un golpe de Estado, entonces esas autoridades no fueron autoridades electas. Entonces unas autoridades que entonces empezaron a provocar o promover políticas, primero, antirrusas, de ruptura con Rusia, y segundo, empezaron a promover políticas discriminatorias en relación a la población rusa. Hay que entender que la población de Donbass, por ejemplo, de Crimea, son poblaciones, es población rusa, son gente rusa allá. Por ejemplo, se trata de los palos en la rueda en el uso del idioma ruso, por ejemplo, entre otras medidas. Entonces resulta que la gente ahí no apoyó ese golpe de Estado. Además que el gobierno golpista emprendió una serie de medidas muy agresivas para sofocar justamente el descontento en varias regiones de Ucrania de las personas que estaban en contra justamente del golpe de Estado. Para ilustrar, digamos, cómo actuaban esas nuevas autoridades golpistas en el año 2014, podemos citar el caso de la masacre de Odessa en el año 2014, cuando justamente las personas que no apoyaron el golpe de Estado se refugiaron en un edificio. Entonces justamente
golpistas lo que hicieron es prender fuego sobre el edificio y más de 40 personas ahí fueron quemadas. Entonces, ante esos acontecimientos, esta es retórica agresiva en relación a la población rusa. Entonces, hemos visto lo de Crimea. La gente entonces quiso justamente celebrar un referéndum y quiso independizarse y luego reintegrarse a Rusia. Lo mismo se produjo en Donbass. Entonces, para intentar recuperar esos territorios, entonces ese nuevo gobierno golpista empezó su llamada operación antiterrorista. ¿En qué radicó esa operación antiterrorista? Utilizaron su ejército y además facciones neonazis y ultranacionalistas para justamente doblegar, digamos, esas repúblicas que se negaron a reconocer el nuevo gobierno y que se negaron entonces a formar parte de Ucrania, de la Ucrania de ese gobierno golpista, ¿no? Entonces, desde el año 2014 hay prácticamente una guerra ahí en el interior de Ucrania. ¿En qué radica? Bombardea justamente el ejército de Ucrania, esos batallones, esos grupos ultranacionalistas y neonazis, bombardean escuelas, bombardean guarderías, bombardean infraestructuras vitales para la población civil. Entonces, yo solamente les voy a citar algunas estadísticas para que se entienda el impacto de esta operación llamada antiterrorista, ¿no? Tal y como ellos lo calificaron, Rusia dice que es un genocidio. ¿Por qué Rusia dice que es un genocidio? Durante este conflicto, durante esas atrocidades del gobierno ucraniano ahí en Donbass, más de 150 niños murieron. Eso no apareció en ninguna portada. Además, hay miles de víctimas civiles de este conflicto. Además, en Donbass, por ejemplo, hay un cementerio de Los Ángeles, así se llama, donde justamente se puede ver, digamos, las placas donde están enterrados estos niños, pobres. Además, hay que entender que a lo largo de todo ese conflicto, ahí en Donbass, Rusia acogió 2.500.000 personas refugiadas de Donbass. Es una cifra enorme que tampoco aparece en ningún lado. Además, a raíz de la última escalada, ahí en Donbass, cuando en febrero de este año Zelensky optó por una solución militar, ahí, entonces concentrando las tropas ucranianas y otra vez empezando su ofensiva en Donbass, Rusia desde entonces, desde febrero de este año, acogió 120.000 personas. Entonces es un conflicto que sí que le toca a Rusia, están matando a la gente rusa. Pero Rusia sí que ofreció una solución, porque en el año 2015 se firmó un acuerdo de Minsk, porque justamente comprendía solucionar ese conflicto interno por la vía pacífica. ¿Qué es lo que comprendía esos acuerdos de Minsk? Porque ahora mismo todo el mundo los escucha, pero yo creo que pocos lo entienden. Esos acuerdos de Minsk lo que comprendían es que las partes, Kiev y las repúblicas de Donbass, se sienten a negociar, entonces, desmilitarización de la zona, entonces, reconocimiento del uso del idioma ruso en esas repúblicas de Donbass y además permitirles tener esas relaciones especiales con Rusia que siempre las han tenido, porque, por ejemplo, las industrias de Donbass, las relaciones incluso familiares, es prácticamente indispensable sin Rusia, ¿no? Víctor. Pero entonces, Zelensky, el actual presidente que vino, prometió cumplir los acuerdos, pero no los cumplió. Justamente pisoteó esos acuerdos. Entonces es lo que ocurrió. Es solamente un aspecto de los aspectos importantes, de los dos aspectos importantes, ¿no? ¿Donbass forma parte de esta discusión de la frontera? Donbass, yo estaba hablando sobre justamente los acuerdos de Minsk. Y mira, antes de que Rusia reconociera, como ustedes están muy al tanto recientemente, la independencia de esas repúblicas formaban parte de Ucrania. Además, en caso de que el gobierno de Zelensky hubiera cumplido esos acuerdos de Minsk, Donbass seguiría siendo justamente parte de Ucrania. Pero justamente fue el gobierno de Zelensky quien pisoteó y rechazó cumplir esos acuerdos. Entonces, en vez de cumplir esos acuerdos, justamente empezaron una nueva ofensiva ahí en Donbass. Y yo le decía, 120.000 personas acá en Rusia salvándose de esa nueva ofensiva. Entonces, ¿qué tiene que hacer Rusia? Rusia entonces reconoce a esas repúblicas su independencia, ¿ya? Porque 8 años de negociaciones no funcionaron. Y además, esas repúblicas pidieron a Rusia ayuda justamente ante el genocidio. Rusia entonces intervino para proteger a su gente. Y además, otro objetivo que se plantea Rusia, yo creo que todo el mundo también, yo veo ahora mismo, no entiende esa palabra. ¿Qué quiere decir Rusia con esta palabra desnazificación? Porque grandes protagonistas justamente de las atrocidades en Donbass eran justamente esos grupos ultranacionalistas y neonazis que participaron en esas atrocidades de Donbass. Entonces, castigar y llevar a la justicia justamente a esos grupos que durante 8 años así de fácil y participaron, digamos, en esas atrocidades. Es lo que hace Rusia. Además, hay que entender que esos grupos de los cuales yo estoy hablando, ultranacionalistas, neonazis, no es algo que tampoco surgió de la noche a la mañana. Son grupos herederos de los colaboracionistas
comunistas de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Ucrania fue ocupada por la Alemania nazi, en el terreno contaba con asistentes, entre comillas. Y yo les voy a recordar que en el territorio ucraniano fueron eliminados 1.500.000 judíos, la cuarta parte de todos los judíos eliminados dentro de lo que es el Holocausto. Entonces son herederos justamente de los mismos colaboracionistas de los nazis que ahora mismo consideran a la gente de Donbass como, digamos, la gente de segunda categoría, no se entiende cómo formularlo mejor, ¿sí? Entonces Rusia protege a la población y protege a la población y pone coto a esas personas. Ese es el objetivo. Víctor, por último, agradeciéndote el contacto, te pregunto, ¿hay expectativa con este segundo encuentro ayer entre las partes, con el cese del fuego? ¿Hay una expectativa? ¿Cómo lo vive Rusia este momento de un posible fin del conflicto, al menos en los primeros términos? Sí, aquí me parece realmente importante que todos quieren paz. Rusia quiere paz. Todo el mundo quiere que ese conflicto termine pronto. Y en ese sentido realmente se entienden estas esperanzas en lo que tiene que ver con esas conversaciones. Ayer se celebró la segunda ronda, como ustedes están bien al tanto, y parece que hubo una noticia positiva porque se acordó organizar corredores humanitarios para que la gente pueda salir de zonas de conflicto. Pero aquí hay un problema. Otra vez nosotros tropezamos con esos grupos ultranacionalistas y neonazis que justamente no dejan a la gente abandonar estas zonas, porque las necesitan como escudo, tal y como denuncia, por ejemplo, Rusia, como escudo vivo, como escudo civil, digamos, para justamente protegerse ante la ofensiva de Rusia, que justamente persigue castigar a esta gente. Entonces, y además, tal y como denunciaron desde las autoridades rusas, y lo vemos, los propios hechos lo demuestran, resulta que las autoridades de Ucrania que se comprometieron a ayudar en organizar esos corredores, pero no tienen ninguna ya influencia en estos grupos neonazis que tanto usaron en su estrategia contra Donbass, en su estrategia antirrusa, pero ahora resulta que esos grupos ya no les obedecen, porque además aquí se trata de la supervivencia de esos grupos. Para ellos es cuestión de vida y muerte, porque vino ahí Rusia para acabar con estos grupos. Entonces ellos necesitan a la gente. Además, ¿por qué necesitan para que la gente no salga? Porque necesitan justamente esas imágenes que impacten a todo el mundo. Necesitan, Rusia lo que menos necesita es esas imágenes que ahora mismo recorren el mundo, y además imágenes en muchos casos que son fake news, que no son comprobadas, que se toman imágenes y sin preguntarse dónde fue hecha, cuándo fue hecha, se dice que fue Rusia, por ejemplo, mientras que, por ejemplo, no fue Rusia, fue el ejército ucraniano, o se produjo incluso ni siquiera en Ucrania lo que se ve en esas imágenes. Pero hay que entender que estos grupos entonces están justamente complicando la salida de ese conflicto. Además, otro punto, están ustedes, como yo creo que están muy bien al tanto, suministrando al régimen de Kiev armamento, suministrando sin parar ahora mismo sus aliados occidentales. Entonces, lo que hace es justamente echar leña a este fuego. Entonces, hasta que este no termine, parece que el conflicto prolonga tal y como estamos viendo. Pero en cualquier caso, lo que se quiere es que termine pronto. Además, que Rusia ha dejado claro qué es lo que quiere. Entre los puntos principales que quiere Rusia, además, como yo dije, frenar el genocidio y entonces llevar a los tribunales a los responsables de este genocidio. Tercero, estatus neutral de Ucrania. Ucrania no puede ingresar en la OTAN. Y no es que Rusia lo quiere, no es que Rusia, digamos, dice que yo lo quiero y ya está. Los documentos, por ejemplo, que rigen el funcionamiento de organismos como Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, impiden a Ucrania ingresar así de fácil o hacer alianzas militares sin tener en cuenta la preocupación de Rusia, porque hay un principio de seguridad indivisible, es decir, ningún Estado miembro de ese enorme organismo puede emprender pasos en materia de seguridad y defensa en detrimento de la seguridad de la contraparte. Rusia dice que el ingreso de Ucrania a la OTAN sí que le afecta desde el punto de vista de seguridad. Entonces, punto. Sí. Queremos que termine pronto, pero bien, desgraciadamente todavía no se alcanza. Las partes necesitan todos sentarse y ya encontrar una solución que beneficie y que sea aceptable para todos, Rusia, Ucrania, Occidente. Víctor, muchísimas gracias por tu testimonio y ojalá la paz llegue pronto. Un saludo de aquí de la Argentina. Así lo queremos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Víctor Ternovsky, ciudadano ruso, universitario y además analista de política internacional, que daba su testimonio en función de cómo vive Rusia este momento de la guerra entre su país y Ucrania.